Gracias, Señor Jesús. Aleluya, es bonito alabar al Señor, hermanos. Es precioso alabar a nuestro Dios cuando le cantamos a Dios de corazón. Gracias, Señor. Abre tu Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? San Juan 3:1. Carla, ayúdale a mi hermana. ¿Lo tiene, hermana? ¿Ya? Ok. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan 3:1. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gloria a Dios. Dice el 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabra importante, hermanos. El que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Quiere decir que se necesita volver a nacer. Pero este era maestro. Este era un maestro y no entendía. Nicodemo le dice en el 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Fíjate bien, Jesús le hace esta pregunta, Nicodemo le hace esta pregunta a Jesús. Jesús le responde y dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Quiero que entiendas esto, hermano, hermana. Este asunto no creas que terminó ahí. Hoy en día hay muchos pastores, predicadores que están así como Nicodemo. No entienden esto. Solo hablan palabra. Jesús le dice claramente: eres tú maestro de Israel y no entiendes esto. Era alguien que se había metido en las escrituras pero no entendía. Hoy en día pasa lo mismo. Hay hermanos, hermanas que se meten a hablar y hablan de Dios, pero no entienden que es necesario volver a nacer. Jesús le habló claramente.
Nicodemo estaba maravillado por lo que él hacía, por los milagros, por los prodigios, las cosas que sucedían por medio de las manos de Jesús. Y él entendía que nadie podía hacer eso si no viniese de Dios. Pero hasta ahí nada más alcanzaba a captar Nicodemo. Y hoy en día sí hay muchos cristianos que hasta ahí, que se acerca a Jesús porque quiere un milagro. Porque se acerca a Jesús porque quiere algo de Jesús. Pero cuando alguien de verdad entiende que necesita a Jesús en su vida, no solamente un rato, no solamente un momento, sino que necesita a Jesús, necesita caminar al pie de Jesús, de la mano de Jesús. Esta persona solamente estará en una iglesia de pasada, o asistirá como un religioso, pero no hay un cambio, porque en Nicodemo no había un cambio. En Nicodemo no había una transformación. Era maestro de la ley, conocía la palabra de Dios, pero hablaba la palabra de Dios, pero no entendía la palabra de Dios. Así hay mucho religioso hoy en día. Así hay mucho pastor, predicador, predican, pero no hay un cambio, no han cambiado. Hay predicadores reconocidos supuestamente porque de alguna otra manera están siendo conocidos, pero ellos mismos no han cambiado. Son pocos. No digo que no hay, sí hay, pero muy pocos. Porque en verdad siguen practicando cosas que a Dios no le agrada. Se necesita nacer, dice el que no naciere del agua y del Espíritu, que es nacer del agua. Que es nacer del agua y que es nacer del Espíritu. ¿Qué es renacer? Volver a nacer. Probablemente tú puedas pensar o decir que si no te bautizas, hay personas que se bautizan y no han cambiado. Pero cuando habla del agua está hablando de la palabra de Dios, porque esa es la que nos limpia. Tiene que ir acompañada del Espíritu Santo. ¿Sí entiendes? Es necesario volver a nacer. Para confirmar, abre tu Biblia. Hay varias partes, pero abre tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Si tú vamos a leer, gloria a Dios, versículo 26 y 27. Lo tienes. Si no hay un cambio en nuestras vidas, no hay una transformación. Mira, cuando tú vienes a Jesús, tiene que haber 3 cambios en tu vida. ¿Cómo es eso? Tienes que aceptar a Jesús primero. Cuando tú crees en Jesús, aceptas a Jesús y pides perdón por tus pecados. Y vamos a ir allá a confirmar la palabra de Dios. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, que Jesús nos, ¿qué hace con nuestros pecados? Nos lava, nos limpia. ¿Sí me entiendes? Cuando tú vienes, la sangre de Jesús es la sangre de Jesús. Ahorita vamos a ir. Para confirmar esto, vamos a leer Efesios 5, 26 y 27. ¿Para qué el Señor te llamó a ti a mí? Nosotros somos la iglesia. Y como iglesia dice, ¿para qué dice?
para santificarla, habiéndola purificado. ¿En qué? En el lavamiento del agua. ¿Por qué? Si estás aquí. El que no naciere del agua y del Espíritu, la palabra nos lava, nos limpia. Si estás acá. La palabra abarca todo, desde el bautismo, abarca todo en obedecer la palabra. Pero tú tienes que acompañarlo con el Espíritu, porque si no, no vas a poder cambiar, aunque tú te sepas, porque hay hombres que se saben la palabra, pero no hay una transformación. Tiene que ser con ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar, es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a dar el amor del Padre. Si estás acá, Él es el que nos va a recordar todas las cosas. Él es el que te va a consolar. Ahorita vas a entender por qué hablamos esto. Entonces leemos: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. 27. ¿A fin de qué? De presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese, ¿qué dice? Mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una persona que no deja el pecado, que no deja de practicar el mal, una persona que no tiene misericordia, que no practica la misericordia, no ha nacido todavía. Si estás acá. El problema de lo cual mucho mencionaba el Señor Jesucristo de los fariseos era la hipocresía. Y también, no nomás la hipocresía. El Señor habla varias cosas acerca de los fariseos. Ellos se interesaban más por otras cosas, las cosas económicas, terrenales. Una persona que se interesa por lo terrenal está interesado cómo va a caminar en el Espíritu. No puede caminar en el Espíritu, aunque escuche la palabra y hable la palabra. Si no camina en el Espíritu, no va a poder cambiar. Si estás aquí, gloria a Dios. Abre tu Biblia en Tito capítulo 3, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 1. 3:1 en adelante, Tito, si estás aquí. Tú tienes que entender que si no hay un cambio en ti, si tú sigues practicando, si tú sigues haciendo lo que no agrada, no has nacido de nuevo. Todavía no has acabado de nacer. Porque para que podamos renacer, para que podamos, necesitamos cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de caminar, de hacer. Dejar las cosas viejas, el pasado. Si estás acá, y caminar en la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre. Dice así del 3:1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mira el 3 lo que dice: porque nosotros también éramos pasado, por eso habla de tiempo pasado, éramos en otro tiempo, ¿qué dice, hermanos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, de malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos
unos a otros. Esto es lo que éramos, si es que lo hemos dejado. ¿Sí me entiendes? Por eso agrega de alguien que está practicando algo y alguien que dejó de practicar algo. Alguien que dejó de practicar el mal, esto éramos, pero ya no lo somos. Si es que hay un cambio. Ahora mira, agrega en el versículo 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, mira el 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora sí viene, ¿por qué, hermano? El lavamiento, ¿y qué más dice? La regeneración. Y por la renovación. O sea, que el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer contigo? Te va a ir renovando. ¿Sí me entiendes? El Espíritu Santo te va a ir ayudando a que quites esto otro, y tú vas a ir sintiendo algo diferente y va a haber un cambio en ti, y te van a ver los demás, van a decir: yo veo algo diferente, ya no eres el mismo. Van a decir tantas cosas de ti. Y probablemente se cumpla lo que dice en la carta de Pedro. Dice que a ellos les parece cosa extraña que tú ya no camines como ellos. Pero antes era así. Sí, pero antes. Ahora es una nueva criatura. ¿Qué pasa? Aceptó, está siendo lavado por la palabra y está siendo instruido. Está siendo limpiado también por el Espíritu Santo. Si estás acá, estás siendo ayudado por el Espíritu Santo. Te está regenerando. Entonces cuando dice por el lavamiento de la regeneración y por el, ¿qué dice? Y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vas a ser renovado? Por eso dijo claramente lo que leímos en San Juan capítulo 3, dice: el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice? No podrá ver, ¿qué? El reino de Dios. Si estás acá, es necesario apegarnos a lo que Dios dice, no a lo que tú digas, lo que tú piensas o lo que yo piense. Si lo que yo pienso no es conforme a la palabra, no es nada. Lo que tú pienses, si no es conforme a la palabra, no es nada. ¿Quieres ser renovado? ¿Quieres ser restaurado? Mira, abre tu Biblia para atrás ahí en San Juan capítulo 15, donde estábamos en el libro de San Juan. Gloria a tu nombre, Señor. Capítulo 15. Una cosa te digo, que si no estás en Jesús no vas a poder. Necesitas a Jesús primero. Bueno, dijimos que íbamos a leer. Mira, para que no se me pase, ahorita vamos a regresar aquí, pero vamos a la primera carta de Juan para confirmar lo que hablamos. Que no se me pase. Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Lo tienes? Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí estás acá? O sea, no he vuelto a nacer. Si decimos que andamos en la luz, pero andamos practicando las tinieblas, estamos mintiendo. O sea, no has vuelto a nacer. Sigues mañoso, sigues mañosa. ¿Sí estamos aquí? Y Dios es lo que no quiere que practiquemos, las mañas ya. Dice el 7: pero si andamos en la luz, ¿qué va a suceder? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
¿Y qué dice, hermanos? Que nos limpia también. Cuando tú vienes, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Siéntese acá. Si pecares y te arrepientes, ¿qué te limpia? La sangre de Jesús. El arrepentimiento. Ahora sigue la limpieza en la palabra. Regrésate. En el 15 de San Juan. Gloria a Dios. Dios es bueno. Capítulo 15. Gracias, Señor Jesús. ¿Lo tienes? Dice 15:1 adelante: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que dice que es cristiano pero no hay un cambio, no produce frutos, ¿qué va a suceder con ese que no quiere nacer? Que sigue practicando, nomás se cambió de nombre, de religión. ¿Qué va a hacer con él si no lleva frutos? Lo va a quitar, lo va a arrancar. Gloria a Dios. Y todo aquel dice que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Él te va a ayudar a que tú puedas vencer aquello que te cuesta vencer. Pero tienes que apegarte a Él, tienes que andar en Él, tienes que meditar en Él, tienes que andar completamente en Él, en la palabra, en el Espíritu. Porque la mayoría lo que hace nada más cuando siente la soga al cuello, cuando siente que ya el agua le llegó hasta la nariz, es cuando se acuerda de Dios. Pero cuando va pasando, se va acomodando, se siente cómodo, el hermano o la hermana empieza a olvidarse, empieza a apartarse, empieza a tener más cosas que hacer. En muchos pasa eso. ¿Cómo lo va a cambiar? ¿Cómo lo va a limpiar? Si nada más una temporada echó frutos, una temporada creció muy bonito, muy bonita esa planta, pero dejó de repente de dar fruto, se secó. ¿Por qué se secó, hermano, hermana? Porque le cayó plaga, porque el agua la tiene, la palabra de Dios la tiene, está siendo regado todos los días con el agua, con la palabra de Dios, pero tiene plaga. Algo lo contaminó. Vino el enemigo y le puso plaga. Por eso esa planta está sin fruto, marchita, seca, secándose, amarilla, espiritualmente. Pero mira lo que sigue diciendo en el 3. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que habéis oído. Ahora la pregunta es, ¿que acaso todos no oyen la palabra? No todos la oyen. Escuchan pero no oyen. Oyen pero no escuchan. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos escuchan la palabra. Así lo que le pasó a Judas también. Judas escuchó a Jesús por 3 años y medio más o menos. Anduvo con él, fue enviado a predicar, fue enviado a echar fuera demonios, como hay ahorita hermanos que sí también, pero no han cambiado. A Judas no lo cambió porque no creyó, aunque estaba predestinado para eso él. Pero hoy en día hay Judas también así, que aunque la palabra la recibe, no hay un cambio. Y Dios no quiere eso. Dios vino para deshacer las obras del diablo, pero tú tienes que querer. Tú tienes que entender que necesitas ser limpiado, necesitas volver a nacer. Mira, en el Evangelio, aquí mismo en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, lo dice, 13. Dale para atrás, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.
En el 12 dice, 1:12, Evangelio de San Juan, dice más a todos, bueno, vamos a leer desde el 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo recibieron, no había haber un cambio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de, ¿qué dice? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa persona volvió a nacer. Se le dio a esa autoridad de ser hijo de Dios porque aceptó a Jesús. Y no lo aceptó como muchos dicen, yo acepté a Jesús, yo ya soy salvo. No, aceptar a Jesús es que tú aceptas las reglas, las enseñanzas de Él. Que tú estás dispuesto, como es un baby, a practicar, se va a ir limpiando. Por eso Jesús le dijo así a los judíos que habían creído. Si no me equivoco está en el 8, regresate al 8. Versículo 31. Por eso Jesús les dijo esto. Ahora, ¿por qué mucho cristiano no cambia? Porque no toma con seriedad la palabra. Pero Dios nos ha dejado ayuda. Nos ha dejado la palabra, su Santo Espíritu. Y también dice claramente en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 que Él dejó ministerios, gente, hombres de Dios, para que te preparen, te ayuden. ¿Cuáles son estos ministerios? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Si estás acá, ¿qué dice en el 31? Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjate bien, palabra importante. ¿Qué hicieron estos judíos? ¿Creyeron en quién? En Jesús. Eso es importante. Pero les advierte algo y les dice algo. Les da a entender algo. Si vosotros, ¿qué dice? Permanecieres en qué? En su palabra, es obedeciendo. Si crees en mi palabra, si caminas en mi palabra, ¿qué dice? Entonces tú serás discípulo de Jesús. Seréis verdaderamente mis discípulos. Pero les dice algo que va a venir más a cambio de esto. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Os hará libre. Un cristiano que cree en Jesús empieza, se mete y permanece creyendo en lo que dice la palabra. De repente va a ser libre ¿de qué? Del pecado, de las cosas, porque la palabra lo va a hacer libre. El Espíritu de verdad lo va a hacer libre. Siéntese acá. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es por qué sigues batallando? ¿Por qué no puedes avanzar? ¿Por qué vives del pasado? Si dice la Biblia que el que es cristiano, el que de verdad se ha entregado, dice: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo debe ser nuevo en ti. Porque si no dejas el pasado, si no dejas las cosas del pasado, si no dejas las mañas, ¿cómo has nacido? No has nacido. Te engañas a ti mismo. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Hermano, la palabra de Dios es poder. El evangelio es poder de lo alto. Si estás aquí, es poder de lo alto. La palabra de Dios es poder de lo alto. Abre tu Biblia en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios. Aleluya. Gloria a Dios. 5:17. Vamos a leerlo
desde el 14, ¿está bien? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos moriremos. Murieron, perdón. Dice, y por todos murió para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan, ¿qué? Para sí. O sea que tú ya vas a vivir para Jesús, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Mira el 17 lo que dice, hermanos. De modo que si alguno está, mira bien la diferencia, no es de estar en la iglesia, no es decir yo estoy, mira bien. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué va a pasar? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué necesitas para que haya un cambio en tu vida? Estar en Cristo. No decir que eres cristiano, sino estar en Cristo. O sea que necesitas hacer la voluntad de Él. Necesitamos creer en su palabra, que es real y verdadera. Va a haber un cambio en ti. Y yo sé que algunos han experimentado cambios en su vida y si tú quieres, Él te va a seguir ayudando a que te vayas limpiando. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí estás aquí? Es necesario volver a nacer. No nacer como nacimos de carne y sangre, no de voluntad de varón, ¿sí me entiendes? Sino nacer verdaderamente por la voluntad de Dios, que ahora sí hay un cambio en nuestras vidas. ¿Sí estás aquí? Abre tu Biblia en la primera carta de Pedro, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Vamos a leer el capítulo 1, por favor. Mira, podríamos leer un poquito, hermano, pero necesito repasarlo todo esto, desde el 13. Ya lo hemos leído muchas veces, pero tú tienes que entender qué pide. A la misma vez vas escuchando las cosas que tienes que dejar. Todo lo de la carne lo tienes que dejar para que vuelvas a nacer. Si estás aquí, mira, dice así, primera de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando, ¿qué dice? No te conformes, o sea, ya no practiques lo de antes, no sigas ahí, no estés conforme ahí, muy conforme, pensando que te vas a salvar, pensando que agradas a Dios. No vas a agradar a Dios. Si estás acá. Por eso agregan el 15, mira. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No nomás en la iglesia, sino donde quiera que andemos. Nuestro comportamiento debe de ser como de una persona que de verdad, hermanos, pertenece a Dios, que de verdad ha nacido por la palabra de Dios, que en verdad ha nacido por el evangelio de Jesús, que en verdad ha nacido por el Espíritu Santo. Si estás acá, miren, hay cosas, no me acuerdo a quién le platiqué, yo creo que a mi hermano Chuy, no me acuerdo a quién le platiqué. En muchas cosas el diablo va a buscar provocarte.
¿Sí me entiendes? Pero hay cosas que no nos conviene responder. Hay situaciones que no nos conviene responder. Ahí en mi trabajo sucedió algo. Y yo observé, yo miré, y el mayordomo sabía que yo miré. Y él me hace una pregunta, todos escucharon. Hablando en contra de esta persona. No digo nombre ni nada, nomás estoy breve. Y me dijo, ¿verdad, don Carlos, que esto? No contesté nada. Los demás han de haber dicho, no se quiso meter en problemas, sí es verdad. Es asunto que no me corresponde. Y lo único que volteó a verme así, él me iba cargando el mayordomo, y lo único que le hice fue todo nada más así, con el dedo. Pero por el radio no escucharon nada. Y él se rió. Es no entrar en juego. Hay muchas cosas que debemos de cuidarnos. No solamente eso. Nuestro comportamiento lo están viendo alrededor. Este hermano ha mirado, ha querido venir, quedó de venir el día miércoles. Este hermano que conoce de Dios, ha conocido de Dios, pero se desvió del camino de Dios. Y él me dijo, yo quiero ir a su iglesia. Yo quiero que oren ustedes por mí, dijo. Él ha estado con varios pastores por acá, él conoce a varios pastores, pero este hombre es muy crítico. Es un hombre que te observa, conoce y conoce la presencia de Dios, pero él se apartó. Y todavía el día de ayer, como ayer fue el último día de trabajo, se acerca en su carro y me dijo, don Carlos, dijo, un día de estos voy a ir a su iglesia. Le quedé mal otro día, dijo. Y déjeme decirle que me dio mucho gusto conocerlo. Hay cosas que van a provocarte. Hay situaciones, hermano, pero nuestro comportamiento debe de ser verdaderamente diferente. Si estás acá. Hay cosas que vamos a trabajar, sí, pero Dios nos va a ayudar, el Señor nos va a ayudar a perfeccionarnos. Y yo lo limpiaré para que lleve más fruto, dice. Es alguien que quiere, es alguien que de verdad quiere cambiar completamente. ¿Sí me entiendes? Y lo agrega, mira lo que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también, dice, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y vuelve a decir, hermanos, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Mira el 22, hermano, hermana. Habiendo purificado vuestras almas, o sea, la palabra purificado, ¿qué es? También limpiado, purificado. Ya no tiene escoria, ya no tiene mancha, ya no tiene arruga. Si estás aquí, dice, habiendo purificado vuestras almas ¿por qué, hermanos? Por la obediencia a la palabra, y otra vez, ¿mediante qué? El Espíritu Santo. Cuando tú lees aquí el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y vuelve a agregar en el 23, siendo que, hermanos, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Por último, abre tu Biblia atrasito en el libro de Santiago, capítulo 1. Tú debes de entender, hermano, hermana, que es una oportunidad. No la merecías, yo no la merecía. No era por que nos portamos muy bien, no, no. Aunque nos hubiésemos portado bien, no la merecíamos. ¿Sí me entiendes? Esta salvación que Dios nos ofrece, no la merecíamos. Es por gracia. Es por su pura misericordia. Es por su pura bondad. Es un regalo, es un don de Dios. Mira lo que dice a Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira lo que dice el 18. Él de su voluntad, ¿qué hizo? De su voluntad. ¿Sí me entiendes? A Él le plació. De su voluntad nos hizo ¿qué? Qué precioso, hermano. Nacer. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de verdad. Para que seamos, ¿qué dice? Primicias de sus criaturas. Si estás entendiendo, no es porque lo mereces, no es porque tú querías mucho de Dios. Mira, aquí hay muchos que les cuesta servir a Dios, buscar venir, tienen preferencia a veces por su trabajo, por las cosas que, ¿sí me entiendes? Los hermanos, muchos hermanos tienen excusas, muchas excusas para no venir. ¿Serán que han renacido? ¿Renacieron? ¿Han entendido o no han entendido? ¿Sí me entiendes? Tómala en poco un servicio. Tómala en poco leer la palabra, orar, ayunar. Pero son exigentes. Como si fuéramos muy obedientes. Pero mira una vez más, este versículo precioso dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué nos hizo nacer, hermanos? Eso es si la obedecemos. Si tú obedeces la palabra, ¿qué dice? El que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice? ¿Qué leímos en San Juan? El que no naciere del agua y del Espíritu. Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo ves? Nicodemo no entendía esto. Él era maestro de Israel. Hoy en día, hermanos, muchos no entienden esto. Si yo no cambio, si yo en verdad no me esfuerzo a cambiar, aunque sea pastor y predique, no la voy a hacer. Si en mí no hay un cambio, tú me podrás juzgar en cosas, pero la Biblia dice hay cosas que otros te van a juzgar, pero Dios no te va a juzgar. Cuando tú obras en justicia, cuando tú obras en la voluntad de Dios, Dios no te va a juzgar, aunque otros te quieran juzgar. ¿Sí me entiendes? Alguien puso un comentario, hoy me lo mandó la hermana Emily, del video este que se han visto más, tiene más de 10,000 vistas. Y un comentario que pusieron decía que era pésima mi lectura, puso esa persona. Y ya le dije a la hermana Emily: por favor contéstele y dígale muchas gracias por el consejo, porque me recomendaba leer más. Le dije: es verdad, dile, Dios le bendiga, escríbale, Dios le bendiga, y lo que usted dice es verdad, gracias por el consejo, lo tomaré en cuenta. Anoche yo mismo en el estudio bíblico yo les dije que para mí había sido el peor video, aunque a veces tartamudeo, me trabo, pero ese era el que más yo sentía que me había trabado.
para leer. A veces me cuesta un poco, por lo cansado, por la vista, pero igual está bien, yo acepto el consejo. Y ojalá este hermano que me habló de esto, él lleve perfectamente la lectura y su vida espiritual también. Porque igual, hermano, yo puedo leer perfectamente, ¿y de qué me sirve si no obedezco? ¿Sí me entiendes? Hay una parte en el libro de Isaías que dice: el que haga estas cosas, por torpe que sea, no se extraviará. Moisés era tartamudo, pero fue un siervo de Dios. Que no te limiten estas cosas, ni te sientas mal, a mí no me dio de verdad coraje. La verdad le doy gracias, porque yo reconozco, me hace falta leer más. Y procuraré más para leer más, ¿cómo se puede decir la palabra? Sin trabarme. Pero lo importante es aquí, hermano, que entiendas el mensaje, que entendamos que necesitamos cambiar, que hay un cambio en nuestra vida espiritual. ¿De qué sirve de que tú aquí te des golpes de pecho? ¿De qué sirve de que tú aquí digas amén y allá te comportes de otra manera? De mí te escondes, no lo hagas. De Dios no nos podemos esconder, ni el pastor, ni tú, ni nadie. Él nos está viendo. A Él le vamos a entregar cuentas. Por lo tanto, esforcémonos verdaderamente a que seamos nuevas criaturas. Esfuérzate, hermano, hermana. Tú que quieres, has estado avanzando, no te desanimes. Hace tiempo se vio en un hermano que iba echando frutos y eran unos jitomates así de grandes. Iba rápido. Nos rebasó. Pero los jitomates estaban aguados. O sea, el fruto de él no era bueno. No te esfuerces a servirle a Dios por un tiempo y luego después apartarte. Esfuérzate a servirle para siempre. Entiende que esta es tu salvación. No te olvides lo que dice en el libro de Timoteo, que esta palabra es para que seas más sabio, pero es para que obtengas tu salvación. Pero dice que sirve para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir al hombre a toda buena obra. Te va a hacer diferente, te va a cambiar si tú obedeces. Si nuestros jóvenes, los niños, si nosotros como viejos nos apegáramos a lo que dice, de verdad fuéramos diferentes, fuéramos nuevas criaturas. Luchemos, hermano, hermana. Todo buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Dios, por su palabra, te hizo nacer, nos hizo nacer. Entonces, si no hemos acabado de nacer, ¿qué tenemos que hacer para acabar de nacer? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra. Si estamos acá, obedecer su palabra, no hay de otra. Eso es volver a nacer. Te voy a dejar yo con esto, hermano, hermana. Esfuérzate, esforcémonos. Esto es para todos. Esto es para mí empezando. Todas las áreas que tengamos que limpiar, hay que limpiarlas. Hay que quitar lo que no sirve. Nos conviene. Tal vez nos van a, mira, no tal vez, está escrito, nos van a aborrecer los del mundo. No esperes, no te sientas mal si te aborrece tu mejor pariente, tu padre, tu madre, no importa. Está escrito, dice, que seremos aborrecidos por el mundo. Pero los que aman a Dios te van a amar. Así es que no esperes a acomodarte o querer quedar bien con los del mundo, porque si tú estás buscando acomodarte con los del mundo, algo anda mal en ti ya. Piénsalo. Si tienes concordia ya, si tú ya tienes un acuerdo, ya te la llevas muy bien con los del mundo, pero no es para hablarles del evangelio, no es para que sean transformados y tú te estás haciendo a ellos, olvídate que has nacido. Vas mal. Te dejo con esto y que el Señor te bendiga.